Buenas tardes. A continuación le vamos a proceder a explicar el siguiente tema, que es basado al tema de aula, el fin del parcial. A continuación voy a proceder a explicar, espero que se haya dado la explicación de estos temas que nos dio a seguir. Vamos a hablar de los campos magnéticos, de sus partículas, de sus cargas para producir el campo eléctrico. Vamos a hablar también del seguimiento de los pasos de líneas de transmisión. También vamos a hablar de transformadores y a continuación le comenzamos a explicar. Bueno, como objetivo general, para nuestro parecer pusimos estudiar las teóricas aplicaciones que tienen los principales campos magnéticos. Como objetivo específico pusimos conocer los principales tipos de magnetismo y equipos. También pusimos analizar las aplicaciones que tienen los campos magnéticos. Eso es como objetivo general y objetivo específico. A continuación le voy a explicar del siguiente tema. Bueno, les voy a hablar del campo magnético. Los campos magnéticos producen en partículas cuando hay cargas eléctricas en movimiento, es decir, que la corriente eléctrica determina los movimientos de cargas. También podemos decir que este campo magnético es un fenómeno electrodinámico que causa diferentes cosas y produce alrededor del campo magnético cargas eléctricas. Bueno, a continuación les voy a hablar del siguiente tema: inducidos de campo magnético. Cuando hay mayor carga, hay mayor velocidad, que es provocada esta por un imán o por una carga de corriente eléctrica que genera también movimiento. No, esto nos quiere decir que cuando hay mayor carga o mayor fuerza, hay una mayor velocidad o dirección a la que vamos a querer inducir. Bueno, a continuación le va a seguir explicando mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la determinación de las franjas de servidumbre. La distancia de una franja de servidumbre en función del voltaje de línea eléctrica es la siguiente. Para un voltaje de 68 kV, el ancho de la franja debe ser de 16 metros. Para un voltaje de 138 kV, la distancia debe ser de 20 metros. Para un voltaje de 230 kV, el ancho de la franja debe ser de 30 metros. Y para un voltaje de 500 kV, el ancho de la franja debe ser a 60 metros. Cuando en una misma estructura se instalan circuitos de diferente voltaje, el efecto de servidumbre mínimo debe de ser el que corresponde al circuito de mayor voltaje de distribución y transmisión que crucen zonas urbanas o áreas industriales por los cuales las construcciones existentes imposibilitan el ancho de la franja. Este deberá cumplir como mínimo con las distancias de seguridad. Bueno, vamos a hablar sobre la distancia de seguridad de conductores hacia edificaciones. La distancia horizontal de seguridad mínima de conductores energizados en reposo a edificaciones, anuncios publicitarios, carteleras, entre otras, debe ser la siguiente. Cuando existe un voltaje en la línea de 0 a 750 voltios, la distancia de seguridad debe de ser de 1.7 metros. Cuando en la línea existe 750 voltios a 22 kV, la distancia mínima debe de ser de 2.3 metros.
Distancia de seguridad para vías de tránsito. En las vías y superficies bajo los conductores, vamos a hablar sobre las vías férreas. Cuando existe en un voltaje de 0 a 750 voltios, la distancia debe de ser de 7.5 metros. Cuenta 22 kV, la distancia debe de ser de 8.1 metros. En vías de tránsito de vehículos, la distancia, cuando existe un voltaje de 0 a 750 voltios, la distancia debe de ser de 5 metros. Y cuando existe un voltaje de 750 voltios a 22 kV, la distancia debe de ser de 5.6 metros. Transformadores. Sabemos que los transformadores es una máquina eléctrica que nos permite elevar o reducir el voltaje. Bueno, vamos a ver transformadores según el método de enfriamiento. Aquí tenemos autorrefrigerados por aire, o también tenemos refrigerados por chorro de aire, sumergidos en líquido autorrefrigerados y sumergidos en aceite, combinación con autorrefrigeración chorro de aire. También tenemos según el aislamiento entre los devanados. Aquí tenemos devanados aislados entre sí y autotransformadores. Tenemos transformadores según el servicio, de gran potencia, de pequeña potencia, de distribución, iluminación de carteles, control y señalización. Según el nivel de potencia, de fracción de 1 watt a miles de megavatios. Según la clase de voltaje, de unos pocos voltios a 750 kilovoltios. Según el rango de frecuencia para alimentación, audio y etc. Posición voy a hablar sobre métodos para medir el campo magnético. Existen varios tipos de sensores para el campo magnético, entre los que podemos citar: el voltaje inducido por un campo en el interior de la bobina aumenta al haber mayor número de espiras o con la presencia de un núcleo ferromagnético. Para evitar posibles interferencias, la sonda o sensor de campo magnético debe apantallarse. Si el medidor se utiliza para medidas de exposición personal, deben fijarse frecuencias menores de 30 Hz para evitar tensiones inducidas en la sonda debido al movimiento de la misma respecto al campo geomagnético. La inducción de Faraday, sensor de efecto Hall, la histéresis. Los equipos utilizados para la medición de campos magnéticos. Los primeros instrumentos comerciales de medida se diseñaron específicamente para la medición de campos de frecuencia de 50 a 60 Hz. El medidor de campo magnético modelo FT3470-51 mide la densidad del flujo magnético y la exposición al campo magnético generado por los productos situados en un lugar o los productos por dispositivos en un entorno. Otro elemento son los sensores. Los sensores pueden ser pequeños, de unos pocos milímetros, y por tanto capaces de analizar las variaciones en los campos distintos relativamente pequeñas. Sin embargo, en muchas ocasiones pueden ser deseables utilizar sensores de mayor tamaño para medir el campo magnético, área determinada y modo de ejemplo en la medición de campos magnéticos. La lectura y registro. Los medidores pueden tener visualizadores digitales o análogos. Puede que solo puedan mostrar un valor de tiempo real o tengan la capacidad de almacenar los valores con una precisión determinada. Una vez dadas las características generales de un medidor, también existirán diferencias en tamaño, peso, consumo de energía, precisión de medida, etc. Posibles soluciones para disminuir los efectos del campo magnético. La intensidad de campo magnético y eléctrico decrecen rápidamente conforme aumenta la distancia respecto a la
fuente que las produce. Los estudios más recientes sobre efectos potenciales en la salud se han centrado en los campos magnéticos, debido a que algunos estudios epidemiológicos han determinado una ligera asociación entre el cáncer y la exposición a los mismos de la disminución de la intensidad de campo magnético. A mayor distancia, la intensidad de campo magnético aumenta y a menor distancia, la intensidad de campo disminuye, como podemos observar la imagen de la figura 12 en el informe. Como conclusiones, el magnetismo es un fenómeno físico al que ejerce fuerzas de atracción ante algunos objetos, al níquel, al cobalto, el hierro y las aleaciones que se les llama imanes, que todo incluye en el magnetismo, porque se llama el campo magnético, tienen diversos componentes. Los métodos de medida, bien de forma directa a partir de instrumentos de medición o indirecta. Para el ámbito laboral se han complementado algunas medidas de apantallamiento que pueden ser útiles en ciertos tipos de trabajo y en casos residenciales donde hay equipos generadores de campos intensos, como puede ser un transformador de gran potencia cerca de una zona residencial, frente a los campos eléctricos de 50 y 60 Hz. Se han expuesto posibles medidas de reducción y exposición a los campos magnéticos, como pueden ser las formas de reducción de los campos en el hogar en función de estructuras de las instalaciones eléctricas, las opciones de reducción para los dispositivos eléctricos en los hogares y medidas de reducción en las líneas de transporte de energía. Para el ámbito de medida bien dada, forma directa a partir de instrumentos de medición o indirecta a partir de estimaciones de los campos generados por las líneas de transmisión de energía a partir de su estructura, número de fases, balance de corriente y registro de datos de carga. Muchas gracias, eso es toda la exposición sobre el tema de los campos magnéticos, líneas de distribución en los transformadores. Muchas gracias.